Es encomiable. Dios quiere que prediquemos su palabra. Yo tengo aquí a un evangelista, misionero, pastor, que es un gran ejemplo para mí, para todos los que estamos predicando el evangelio. Me refiero al apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo no solamente es un gran ejemplo para nosotros como predicador, como pastor, como misionero, como consejero, pero es un gran ejemplo para nosotros como hombre de oración. Una de las cualidades que Pablo presenta en la palabra, en sus cartas, es el hecho de que él era un hombre de oración. Y que esta oración que él hacía provocaba en su función como misionero, como predicador, provocaba avivamientos. Hubieron muchos lugares que fueron avivados con el fuego del Espíritu Santo por causa de la predicación de Pablo, un hombre de oración. Un hombre que no esperaba las circunstancias negativas para orar. Porque nosotros somos buenos para orar cuando hay circunstancias negativas, ¿no es cierto? Cuando hay situaciones extremas, somos tremendos en la oración, que hasta nos admiramos, ¿no es cierto? Porque quizás nunca antes te había oído tan fervoroso o tan fervorosa como hoy. Me sucedió a mí. A mí me gusta orar. En lo personal, yo tengo un devocional todos los días. Yo suelo orar por la radio. A la gente les gusta la forma en que el pastor ora y me han pedido: pastor, por favor, escríbame una de esas oraciones. Yo les he tenido que decir: no necesito escribirte una. Ve al libro de los Salmos y léela en voz alta. Lee los Salmos en voz alta y vas a encontrarte con modelos de oración que son agradables delante de Dios. Me gusta la oración. Es un medio que Dios ha usado para bendecir. La oración es verdadera conversación entre Dios y el hombre. La oración es la fuente de vida para nosotros. La oración cambia las cosas. Todo eso lo hemos aprendido. Pero cuando se trata de orar, somos muy superficiales. Hay ocasiones en que sentimos que nuestra oración no pasa del techo. Y por eso siempre estamos buscando apoyo. Usted encuentra una persona que ora bonito y va inmediatamente a ella y le dice: ore por mí, por favor. ¿Lo ha hecho? ¿Ah? Yo tengo tanta gente llamando, ¿no? Ay, por favor, que el pastor ore por mí. ¿Por qué tiene que ser así? Si nosotros tenemos la libre comunicación con Dios. Nosotros no tenemos intermediarios, sino solamente Jesucristo. No tenemos que ir a la iglesia, no tenemos que ir al santo, no tenemos que ir a la imagen. Solamente hace falta que nosotros cerremos nuestros ojos y entremos en la comunión con Dios. Amén. La oración, verdadera conversación entre Dios y el hombre. Esto es, no necesitamos de intermediarios. Dios escucha la oración de su pueblo, de sus hijos. Pero tenemos esa deficiencia. Yo era un hombre de oración, pero cuando tuve necesidad, cuando estaba en angustia, cuando estaba viviendo una situación extrema, viendo un testimonio de un hombre que había quedado semiparapléjico por un accidente, no podía moverse ya, no podía respirar. Me impactó verlo caminando con libertad en el parque. Quiero decir que en estos 2 años yo
estuve un tiempo en que mi esposa tenía que cargarme. Mi esposa me metía la mano aquí en este cinto y de ahí me cogía. Quiero decirles que hace 2 años atrás yo no me podía parar como hoy. Yo tenía que estar así, miren, no sé si ustedes observaron eso, cogido de este púlpito, porque no tenía estabilidad. Habían momentos en mi vida en que yo sentía que me iba a morir. Sentía la muerte así, cerca mío. Ahí me puse a escribir un montón de cosas, no es el testamento, pero me puse a escribir ahí a mis hijos que hicieran esto, que hagan esto, que ya prácticamente asignándoles tareas, porque sentía que me moría, hermanos. Impactó el testimonio de este hombre, tan solamente cuando lo vi caminando, casi corriendo en un parque. ¿Saben qué? Yo iba con mi esposa a caminar aquí, y todavía lo hago, aquí Biscayne. Yo tenía celos de ver a un viejo como yo, corriendo, trotando, y que yo no podía ni siquiera estar en pie. Tenía celos, yo sufría, y decía yo en mi adentro: Dios, ¿cuándo me vas a permitir volver a caminar como este viejo que está caminando? Sentía celos. Yo quería hacerlo de nuevo. Quería hacer esto que estoy haciendo ahora, hermanos. No tenía estabilidad, me sentía tan mal. Y ver que este hombre sanado ahora podía estar casi trotando alrededor del parque, me dio deseos de llorar. Y lloré, dije: Dios, gracias, por favor, gracias, acepta mi acción de gracias, porque eres bueno, Señor. Tú eres el único que puedes provocar esto. No hay ciencia médica, no hay medicina, no hay fuerza, no hay vitaminas que puedan hacer lo que Dios hace en tu cuerpo, hermano. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. Bendito sea el Señor. ¿Cuándo es que de verdad nos conectamos con Dios? Cuando te encuentras en una situación extrema. Bendita la aflicción que nos hace caer de rodillas. Ahora, ¿tenemos que esperar la aflicción para caer de rodillas? Yo creo que tenemos que anticiparnos. ¿De acuerdo? Cuando tú te anticipas, estás preparado. Es como cuando vas en un barco que está a punto de naufragar, o cuando vas en un avión que está en una turbulencia. ¿Qué te mandan a hacer? Te mandan a amarrarte mejor los cinturones, y además de eso te dicen que debajo de tu asiento hay un salvavidas. ¿Para qué? Si estás en el aire. Porque si el avión cae, va a caer en el agua y es posible que tú puedas salvar la vida. Entonces te anticipan, ¿de acuerdo? Antes que suceda, te anticipan. Te lo dice la aeromoza: mire, ahí en su asiento abajo, si falta el oxígeno, le va a caer una máscara, póngasela usted primero y luego ayude a su niño o ayude a una persona cercana que no lo puede hacer. Te anticipan antes que suceda el evento, ya tú sabes cuáles son los pasos a dar. ¿De acuerdo? Hermanos, cuando tú sabes orar, cuando tú tienes la relación con Dios a diario, ya tú estás anticipando cualquier evento negativo que te suceda. No esperar hasta que llegue el evento. No esperar hasta estar con el agua al cuello para decir: una tabla, por favor, un salvavidas. Ya lo tienes, amén. Ya lo tienes contigo. Cuando estás en relación con Dios, cuando sabes estar en relación con Dios. Me gustó tanto la experiencia
de Pablo estaba en una situación extrema. Si ustedes leen nuevamente el texto que estamos usando para esta mañana, está en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16. Habla del carcelero de Filipos, pero la historia del carcelero de Filipos comienza antes que se dé la prisión de Pablo. Desde el versículo 6 dice que Pablo tenía deseos de llegar a cierto lugar. Quiero leer el versículo 6. Hechos 16, 6 dice: atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Ahora Pablo se lanza a una nueva aventura. Hay un pueblo, Macedonia, que está sediento, que está necesitado de la palabra. Y entonces Pablo decide emprender el viaje a Macedonia. ¿Qué hace? Al llegar, sigue la historia ahora, entramos a nuestra historia. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Esto no sucede la siguiente semana. Han pasado algunos días. Pensemos en 15 días, en un mes, 2 meses, pero un día de reposo. Solían ya los días de reposo, que eran el Shabbat, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Mira, una de las cosas que me identifica, mi madre, siempre que yo salía para ir a trabajar fuera, yo trabajaba fuera de la ciudad donde vivía, y mi madre siempre que llegaba a visitarla me preguntaba, esto era lo primero que me preguntaba: ¿estás yendo a la misa, hijito? Era muy católica mi madre. ¿Estás yendo a la misa? ¿Estás orando? ¿Estás participando de la misa? Y yo, pues sí, como buen católico, sí, siempre lo hacía. Lo primero que hacía al llegar a una ciudad era buscar cuál es la iglesia más cercana para ir a la misa. Por lo menos una vez a la semana, yo iba a la misa, porque era un gran católico. Entonces, hermanos, aquí vemos un ejemplo de hombre de oración. Había un lugar, no había una sinagoga, no había un templo. Se juntaban a la orilla del río. Los creyentes se juntaban a la orilla del río y ahí hacían oración. ¡Qué bonito! Entonces Pablo lo primero que hizo fue indagarse dónde se reúnen. Estamos hablando de los judíos. ¿Dónde se reúnen los judíos? Y entonces lo hacían junto al río. Versículo 13. Un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios con D mayúscula, este es creyente, era judía, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ya después de convertida esta mujer, se bautizó
y su familia, y nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel. Pero les estoy relatando esta parte del contexto porque Pablo y Silas eran hombres de, dígalo conmigo, fuerte, hombres de oración. Y Lidia también. ¿De acuerdo? Esto es para los creyentes. Los creyentes deben de ser gente de oración. Ahora, aquí hay otro versículo que nos dice que sí, efectivamente. El 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Y aquí comienza la historia negativa, la parte amarga. Una muchacha con espíritu de adivinación, una pitonisa, así le llaman, espíritu de pitonisa. Adivinaba y daba gran ganancia a sus amos, adivinando, le traían, echaba la suerte y les adivinaba a cualquiera que venía a consultar. Pero esta muchachita, al ver a Pablo y a Silas, empezó a dar voces. Miren, el espíritu satánico empezó a dar voces. Miren, escuchen a estos hombres. Estos son hombres de Dios. Vienen a predicarles el evangelio. Vienen a predicarles las buenas nuevas acerca de Dios. Escúchenlos a ellos. Y esta mujer todos los días, al ver a Pablo y a Silas, le hacía propaganda. Al principio a Pablo no le cayó pesado esto, pero después de unas cuantas semanas, y que esta muchachita, que era muy popular en el pueblo, porque era la adivina del pueblo, le cayó pesado a Pablo, y ya Pablo sabía que esto no venía de Dios, pues era un espíritu satánico el que tenía posesionado a esta joven. Y un día Pablo se salió de sus casillas y le dice: espíritu inmundo, sal de ella. Dice que el espíritu se fue, obediente. Eran muy obedientes los demonios, más obedientes que ciertos creyentes. Usted le dice a un creyente: hermano, muévase de ahí, por favor, y no se mueve. O le dices a un demonio: sal de ahí, y el demonio se va. Un evangelista dice: ya sé qué voy a hacer. Voy a pedirle al demonio que se meta en tu cuerpo. Luego voy a darle la orden al demonio que se mueva, para que tú vengas más adelante. Y después echo fuera el demonio. Miren qué fresco. O de repente eso funciona. De repente eso funciona. ¿Usted querría un demonio por unos minutos? Sea obediente. Pastor, se está aprovechando. Sí, hay que buscar alternativas. Y llega el momento en que el pastor tiene que buscar alternativas. La verdad que sí. Yo voy a empezar a encontrarlas, seguramente. Pero hermanos, hablemos de esta experiencia de Pablo. Un gran avivamiento se desata. ¿Saben dónde? En la prisión. Porque a raíz de esta experiencia, Pablo dejando liberada a esta muchachita, bueno, cuando los amos le dijeron: mira, adivínale, miren, lo siento, pero ya no sé nada. No sé ni por qué me tienen aquí. La tenían extasiada a los demonios. Cuando vieron que se les fue su ganancia, empezaron a dar voces. Agarraron a Pablo y a Silas. Estos son los culpables. Los tomaron como prisioneros y empezaron a dar voces. Estos hombres han venido aquí. Eran romanos todos ellos. Estaban en una provincia romana. Han venido aquí con doctrinas desde Jerusalén. ¿Y qué? Estos vienen a darnos problemas, están dándonos problemas. Le hicieron el escándalo de tal manera que los magistrados, toda la gente importante del pueblo, tomaron y ordenaron que lo metieran preso a Pablo. El carcelero de Filipo, un hombre malo, los tomó y los metió en el calabozo de más adentro.
les aseguró los pies en el cepo, los puso en una condición difícil, hermano. Pero antes, ¿qué dice la Escritura? Los azotaron. ¿Y saben con qué? Con vara. Eso es más doloroso que el látigo, ¿no es cierto? Porque el látigo, a pesar de todo, pues sí, es picazón, ¿no? Pero una vara, yo creo que la vara es más dolorosa que el látigo. Bueno, el chilillo es de cuero también, pero la vara es vara. La vara es una vara, hermanos, y esto es doloroso porque golpea. La vara golpea, no solamente te hiere la piel, sino que golpea. Y estos dos hombres de Dios fueron azotados con vara. Los dejaron malheridos. Los dejaron, oiga, qué picazón, me imagino, ¿no? Ardor, dolor, sangrado. Oiga, por predicar el evangelio, por haber hecho un bien. Hermanos, en esa condición, Pablo y Silas estaban en la cárcel. ¿Qué sería el reclamo de cada uno de nosotros? ¿Qué sería mi reclamo? Dios, ¿para qué me trajiste aquí? Yo me hubiera ido para Misia mejor, o a Bitinia, allá yo estaría predicando. ¿Quién te mandó, Pablo, a hacerle caso a esa visión? Eso fue un sueño, eso fue una pesadilla. Un hombre macedonio. No, hombre. ¿Qué nos venimos a hacer aquí? ¿Por qué nos venimos a meter aquí? Miren qué condición estamos. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Yo no sé si ustedes han seguido esta historia. Versículo 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos les oían. En la cárcel nadie reclama, hermano. Oye, estás desvelándome. En la cárcel en la noche uno no puede dormir. Yo he estado en la cárcel 2 veces. Una por vago y la otra por evangélico, por predicador. Y las 2 veces, hermanos, en la cárcel no se puede dormir. No se puede. Por una parte te atacan las pulgas, los chinches, las cucarachas, los ratones. Por otra parte, no hay camas. Los que llegaron primero, esos tienen acaparadas las camas. Ya cuando tú llegaste ya no hay cama libre. Tienes que dormir en el piso, en una mesa, en una silla, en cualquier cosa. Hay frío, todo aquello es helado. El hedor es insoportable. ¿Cuántos han estado en una cárcel? Es duro, ¿no es cierto? Difícil. No se puede dormir. Así que si alguien está cantando, ¿qué me importa? Que cante. Porque la paso más o menos. Y si me sé la canción, a lo mejor lo acompaño. Pero dice la Biblia que estos estaban cantando himnos. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré, sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré, sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré, segaré al hallarme en la casa de Dios. Los presos los oían. ¿Qué canción es esa? Yo me encontré con un hombre, y ya les he contado esto, en la cárcel de México. Un hombre con cara amarga, allí en la prisión. Él estaba solo durmiendo en esa sala,
pero estábamos llegando muchos clientes a la cárcel. Esa noche llegué yo con mis 3 compañeros. Éramos 4 evangelistas que veníamos a prepararnos a Mexicali, Baja California, y a Ensenada, Baja California, y pasábamos por Mexicali, y ahí ya no pudimos pasar más. Nos pusieron presos porque no teníamos una visa de transmigrante que costaba $14, y ya no teníamos dinero para comprar esa visa. Así que ni modo, aquí están las manos, échennos presos, nada, presos. Yo logré comunicarme con el que nos invitó y le dije por teléfono: estamos en una cárcel aquí en Mexicali, no sé dónde. Así que véngase y ayúdenos. El asunto es que esa noche nos mandaron a dormir a la sala donde estaba Pedro el Malo. Así le puse yo de mal apodo, ¿no? Porque se parece tanto al Pedro Malo de las cómicas. Ustedes vieron el Super Ratón, ¿no? Las cómicas del Super Ratón. Ahí sale Pedro el Malo. ¿Lo vieron alguna vez? Ustedes no fueron niños, parece. Ese hombre así, la cara redonda, negro, es la representación de un bulldog. Si ustedes recuerdan, en las cómicas del Super Ratón aparece el bulldog. Son animales los que representan a personas. Y el Pedro el Malo es representado por es decir, el bulldog es representado en la imagen de Pedro el Malo. Un bulldog completo, ¿no? El hombrecito este se me parecía tanto a Pedro el Malo. Yo no le di importancia, y justo yo fui el primero en entrar a esa celda, y ni modo, tuve que irme a acomodar cerca de donde él estaba. Yo quedé de vecino con él. Ahí tendimos unas sábanas que nos dieron porque íbamos a dormir en el piso. Todo el mundo se fue a preparar y todo el mundo a prepararse para acostarse. Yo dije: señores, antes que apaguen la luz, debemos hacer una oración. Y claro, los 3 compañeros míos dijeron amén. ¿Y ustedes están de acuerdo? Dije a los demás: sí, claro, oremos. Y entonces me permitieron a mí hacer la oración. Yo dije: Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias por esta experiencia. No sabemos cuál es tu plan, Señor, pero aquí estamos, deseosos de que tú nos des esta noche la oportunidad de descansar. Mañana, por la mañana, tú tienes algo especial para nosotros. Yo hice una oración bonita y luego dije: en el nombre de Jesús, amén. Buenas noches a todos, Dios les bendiga, mañana nos veremos de nuevo. Y entonces Pedro el Malo estaba llorando. Pedro el Malo tenía los ojos aguados y me queda viendo y me dice: qué bonito. Era un mexicano. Qué bonito. El hombre sintió la presencia de Dios. Yo le puse la mano y le dije: Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga. Buenas noches. Nos acostamos a dormir. Pedro el Malo fue uno de los convertidos al siguiente día. Aleluya. Aleluya. Dele un aplauso al Señor. Porque Dios tiene propósitos. Dios sabe por qué razón tú entras a la cárcel. Miren, Pablo y Silas sabían que ellos estaban bajo el cuidado y protección de Dios. Por esa razón no se quejaron. Por esa razón no reclamaron: Dios, ¿dónde estás tú? Que es lo que solemos hacer cuando estamos en apreturas. ¿Por qué me abandonaste, Señor? Pablo y Silas no estaban pensando en el dolor que sentían aún, hermanos, sino en el poder de Dios. ¿Por qué razón Dios les permitió llegar a esa situación? Y ahí oraban y cantaban.
cantaban himnos al Señor y los presos les oían. A la medianoche, oscuro, allá no había luz eléctrica. Las lámparas de gas o de aceite había que apagarlas a las 9 de la noche. Así que ya era la medianoche, no había nada que se pudiera ver. Repentinamente, un gran terremoto que conmovió la cárcel. Las paredes se cayeron, las puertas se rompieron, las cadenas que estaban pegadas a la pared también se cayeron, y ahora el escándalo, el ruido, el guardia que se despierta y viene corriendo porque los presos están bajo su responsabilidad. Y al ver que aquello estaba hecho un desastre, tomó su espada y se iba a matar. Porque los romanos, si un guardia pierde a un prisionero, tiene que pagar con su vida. Y a este estaba perdiendo no uno, sino muchos que estaban en la cárcel. Ya a punto de matarse, Pablo repentinamente levanta la voz y dice: no te hagas ningún daño, porque todos estamos aquí. Aleluya, todos estamos aquí. Entonces el guardia dice: por favor, enciendan la luz, a ver dónde está el fósforo, pónganle llama a la luz para que haya luz. Y cuando se dio cuenta el guardia, todos estaban como Pedro el malo. La presencia de Dios, hermano, amén, provoca reverencia en cualquier circunstancia. Ahí estaban todos. Y entonces este hombre, al ver aquel milagro, se puso de rodillas ante Pablo y le dice: señores, ¿qué hago para ser salvo? Yo también necesito eso que ustedes tienen. Yo también necesito experimentar lo que estos están experimentando. Hermanos, la oración cambia las cosas. Amén. La oración cambia las cosas. Quiero terminar con esto, hermanos. Ingredientes para producir un avivamiento. Nosotros queremos y anhelamos un avivamiento en nuestra iglesia. Hermanos, avivamiento no solamente es alegría, es cantar coritos de avivamiento y estar alegres por un rato y luego seguimos con el problema en la casa y con los problemas del trabajo y con los problemas del vecindario. Avivamiento, hermanos, es algo permanente. Dios se mueve, te cambia la vida, te hace ser diferente, te hace ver las cosas con mejores ojos. Amén. Tienes misericordia para el pobre, tienes misericordia para el enfermo. El avivamiento es sanidad, es liberación. Avivamiento es salvación. Gente con deseos de imitar lo que tú estás haciendo. Esto es avivamiento. Y Pablo, en una circunstancia como esta, está provocando un gran avivamiento en la cárcel, señores. No tiene que estar afuera, en el templo, en el parque, en una comodidad. Está en la cárcel, acaba de ser azotado, pero es un hombre de oración. Es un hombre que se pone de acuerdo. Amén. Porque es uno de los ingredientes que hacen falta, la unidad. Vamos a ver algunos versículos para revisar versículos que hablan de la unidad. De la unidad. Miren, por ejemplo, el primero está en Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Usted no menosprecie, por favor, a su hermano, a su hermana en su necesidad. Acompañemos a los hermanos
en sus necesidades, igual que los acompañamos en sus alegrías. ¿Por qué vamos a estar cantando Happy Birthday to you? Ya queremos pastel, y cuando está en apuros esa persona, ni siquiera nos damos cuenta de ellos. Dice el Señor que somos uno, que somos uno. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y en el cuerpo, cuando una uña me duele el corazón, me duele todo el cuerpo, hermanos. Amén. Igualmente cuando me gozo, cuando hay alegría en mi corazón, todo mi cuerpo se regocija. Soy capaz de saltar, ¿no es cierto, Walter? En Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. Aquí en nuestro contexto diríamos, ya no hay hondureños ni nicaragüenses, ni cubanos. Amén. Todos somos uno en Cristo, no importa de dónde veniste, tú eres de Cristo. Dice, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y hay más, 1 Corintios 1:10, estas son exhortaciones a mantenernos en la unidad. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Qué difícil, ¿verdad? Para algunas personas tener un mismo parecer con mi hermano. Siempre estamos en controversia, qué necios que somos, ¿verdad? Siempre estamos llevando la contraria. ¿Creen ustedes que estamos agradando al Señor con eso? Estas son exhortaciones, escuche unas cuantas más. 2 Corintios 13:11. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Usted quiere correr a Dios de su vida? No, ¿verdad? Entonces hay que estar en paz con los demás. ¿De acuerdo? Estar en paz con los demás. Efesios 4:3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿Ah? También Filipenses 1:27. Filipenses 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y el último versículo, 1 de Pedro 3:8. Qué hermoso, hermanos, la exhortación que el Señor nos da para que la iglesia entre en un avivamiento. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, oiga. Ustedes no me hacen caso cuando yo les digo salúdense unos a otros, es que vengan hasta aquí a saludarme a mí. De repente me parece que les caí mal o que... Mire, hay gente que se siente tan mal cuando
te extienden la mano y tú los ignoras. Que Dios me libre si alguna vez por descuido de mi parte he hecho eso. Pero aquí había una hermanita muy querida que un día me dijo: pastor, ¿me da permiso de decirle papá? Le pidió permiso a Evelyn, mi hija: mira, yo quiero decirle a tu papá, papá, ¿me permites? Y Evelyn dijo: ya, dale. Todo lo que quieres contarle, que no me lo quites. Y ella vino a mí muy humilde y me dice: pastor, ¿me deja decirle papá? Con mucho gusto, claro. Y yo empecé a tratarla también como mi hija, igual que con Linda. Igual que con Linda. Ella lo ha dicho aquí en el púlpito. Me gusta eso, que vean en mí al papá que no tienen aquí. ¿De acuerdo? Y entonces un día esta hermana vino a saludarme y me extendió la mano. Y yo, sin darme cuenta, porque les aseguro que yo ni siquiera la vi, yo la ignoré. Oh, ¿para qué hice eso? ¿O por qué no la saludé? Yo no me doy cuenta, pero la verdad es que yo no la vi. Pero a partir de ese momento ella se puso mal, se puso a llorar aquí, y luego fue llorando con Evelyn y le dijo a Evelyn: me despreció tu papá, no me quiso saludar. Y estaba bien adolorida esa muchacha. Cuando me di cuenta de que era en serio, pues yo vine y le dije: mi hermanita linda, por favor, ¿qué pasó? No, porque usted me... Aleluya. La abracé y le dije: mira, te voy a poner un ejemplo. Tú has visto aquí a mi esposa y ves a mis hijas, que antes venía Roxanita y venían varias de ellas, Miriancita, que solían venir. Le digo: a ellas yo no las saludo. Cuando termina el culto, yo las ignoro. A mi esposa, a mis hijas, las paso por alto. ¿Cómo las voy a saludar si las tengo conmigo siempre? ¿De acuerdo? Y si no, ¿cómo las voy a volver a saludar aquí si ya las saludé al principio? En la mañana que nos vimos, nos dimos un besote y un abrazote. Amén. Así que repetir el saludo aquí no es importante, porque es más importante saludar a los que no he visto. Así que tú, como eres mi hija, le dije, tú entras en la lista de los que yo no saludo. Con eso me justifiqué, les aseguro, porque ella lo recibió. Digo, soy su hija. Me quiere como su hija, me quiere como su hija. Y es una realidad. Pero por si acaso algún día se me va la chispa. Hace poco mi esposa dijo que me estaba yendo la chispa. Me estaba olvidando de todo. Gracias al Señor que me siento recuperado. Por si acaso algún día. Ahora, si alguien se fue por eso, entonces no vino por Jesús. ¿De acuerdo? Usted nunca se vaya por el hermano, por la hermana que me sacó la lengua. Si usted se va algún día por eso, usted nunca vino aquí por Jesús. Usted vino para pasear o para ver si conseguía algo por aquí o yo no sé qué. Pero usted nunca vino por Jesús. Yo quiero venir siempre por Jesús. Amén. Él nunca me desprecia. Él nunca me deja. Él nunca me abandona. Gloria al Señor. Fundamentos para el avivamiento, hermanos. Ingredientes. Unidad. Y el número 2 se llama acuerdo, que en otra ocasión les voy a hablar. Acuerdo, ponerse en acuerdo. Dice el Señor: si dos de ustedes, Mateo 18, 19. Es importante que lo llevemos en el corazón este texto, porque de eso depende, hermanos, el éxito para nuestra relación con Dios. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres
congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Porque para buscar la presencia del Señor, yo no necesito ir a la congregación gigante o grande, y ni siquiera a esta que somos unos pocos. 2 solamente. Walter, ven conmigo, ora conmigo. Ve al hermano en quien tú has puesto confianza y dile: quiero que vengas, que me acompañes. Mira, aprovecho. Si yo insisto, y lo insisto con ustedes, que no han entrado todavía al teléfono, en que deben de estar conmigo en la oración, es porque necesito tu apoyo. No es porque quiera tenerte ahí. ¿Qué me importa si tú quieres o no quieres? Ese es tu problema. Pero es que te quiero, te necesito. Yo necesito un respaldo, porque el Señor me pide que lleve conmigo un respaldo. Y cuando usted me hace falta ahí en la oración, yo siempre tengo la mano del Señor a mi favor, pero me hace falta la tuya. Me hace falta tu respaldo. Eso es así de sencillo. Donde 2 se unen, donde 2 se ponen en acuerdo. Yo agradezco a las hermanas que han sido fieles. Ahí están, fieles, fieles, fieles. Y Dios está provocando cambios, no solamente en mi vida, en la vida de ustedes, en las familias. Tenemos una tabla de salvación anticipada. Pablo la tenía, el 13 y el 16. Ustedes lo leen. Pablo estaba orando antes del acontecimiento. Cuando vino el acontecimiento, ya, tranquilo. Ahí se nos va a pasar el ardor, el picor, pero nosotros ocupémonos en el Señor, en el poder del Señor. Dice: bástate mi gracia, porque en tu debilidad, en tu dolor, mi poder se hace perfecto. Esa es la promesa de Dios a los que sufren por causa de Él. Bástate mi gracia. Y estos hombres estaban ahí, dependiendo de la gracia del Señor. Así de sencillo. Hermanos, la oración es tan importante para nosotros este año, porque los acontecimientos cada vez se van agravando. Ustedes ven que los acontecimientos en el mundo se agravan. Las declaraciones, incluso los científicos se han metido en el tema, y ya dice que el reloj del fin del mundo se ha adelantado. Y entonces los científicos que están siguiendo esto han adelantado el reloj. Dice: antes faltaban 6 minutos, ahora nos faltan 3. Hermanos, necesitamos tener ya la salvavidas puesta, ¿de acuerdo? Y la salvavidas se llama oración, sencillamente. Sencillamente. Yo no quiero soltar, hermanos, el esfuerzo. Es un esfuerzo pequeño y no se está pidiendo mucho, apenas pedimos una intervención, un rato, un momento. Señor, te doy gracias. Cuando usted ora por el pastor Palacios, me hace tanto bien a mí, me hace tanto bien. Yo quisiera oír del labio de ustedes, oírlo. ¿Saben por qué yo estoy unido con doña Miriam? No hay una sola noche, solamente que yo esté fuera de casa, una sola noche que no nos tomemos de la mano y oremos el uno por el otro. Ella siempre dice: Señor, bendice a tu siervo, ayúdalo a seguir adelante. Y yo digo: bendice, Señor, a mamá, que ella siempre esté fortalecida en su cuerpo y que podamos seguir juntos. Eso nos hace fuertes. A mí me da mayor responsabilidad para con ella y ella tiene mayor responsabilidad para conmigo. Yo le he oído a ella diciendo: yo sé lo que tengo. ¿Dónde se conoce lo que tengo? En la relación con Dios.
Porque sin esa relación con Dios, nosotros estamos perdidos en el espacio. No somos fieles. Estamos perdidos totalmente. Pero cuando tu cónyuge sabe que tú tienes una relación íntima con Dios, ¿qué le vamos a pedir? Si lo tiene todo. Pero lo importante es que aquí vamos en un avión donde la azafata nos ha anunciado que podría haber turbulencia. En el camino, en el vuelo podría haber turbulencia. La hubo para Pablo. No esperaban esto. Ellos no esperaban entrar en semejante condición. Pero entraron. Pero no importa. Ya ellos estaban preparados anticipadamente. Querido Padre, hay tormentas en la vida del ser humano, Señor, que ahogan, que asfixian, que desesperan las vidas. Hay muchos que han perecido, Señor, tratando de salir de la tormenta. Sabemos que cuando hay situaciones extremas, Señor, situaciones que no podemos controlarlas, hay una enfermedad incontrolable. Cuando el médico dice podría ser un cáncer, cuando el médico dice podría ser un paro cardíaco o un stroke, hay situaciones extremas en las que estamos viviendo a veces. Y Señor, entendemos que tú permites en ocasiones situaciones extremas con el propósito de darnos lecciones. Gracias, Señor, por esta lección de Pablo. Provocó un avivamiento en la cárcel. Hubieron tantos convertidos en la cárcel, incluso el carcelero, la familia del carcelero. ¿Qué haré para ser salvo? Fue la pregunta importante en esta experiencia. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque en las aflicciones podemos caer de rodillas. Salir de situaciones extremas es tan fácil, tan solo mediante la oración. Cuando oras, el cielo se mueve. No importa la hora, si es la medianoche, la parte más oscura de tu día, la medianoche, la madrugada. No importa cuán oscuro o cuán difícil sea tu problema, sea tu carga, Dios ha estado presente y seguirá presente en la vida de aquellos que oran, de aquellos que se ponen en acuerdo, así como Pablo y Silas se unieron. Esto es, se unieron, eran del mismo sentir, estaban en acuerdo. Dos cristianos con la actitud correcta, dos cristianos que sienten lo mismo, dos cristianos que son sensibles a la necesidad de los demás. Sin embargo, el problema llega. No importa que llegue el problema, ellos seguirán alabando a Dios. Seguirán alabando tu nombre, Señor, porque saben que solamente en ti hay recursos, solamente en ti hay salida. Se centran en el poder de Dios en lugar de concentrarse en el problema que tienen en este momento.
Ellos creyeron que tú los ibas a liberar. Se identifican con Jesús. Jesús sufrió los azotes, las tinieblas, las heridas. Fue golpeado, fue vejado. Se identifican con el Salvador. Si al Salvador le hicieron este mal, ¿qué somos nosotros? Dos cristianos en el preciso lugar. No importa que haya terremoto, no importa que haya huracán, no importa que haya una situación difícil de salir de ella. Si hay dos cristianos puestos en acuerdo, las cosas van a salir mejor para nosotros. Gracias, Señor. Y gracias a los hermanos que saben recurrir a la persona indicada. A los hermanos o padres de familia que saben recurrir a Jesús cuando hay necesidad. La sirofenicia, la mujer del flujo de sangre, Jairo, cualquiera de los que vinieron a Jesús con cargas por causa de otro, los amigos del paralítico, ellos no tenían necesidad, pero había alguien con problemas. Señor, gracias, porque tú no nos desprecias, no nos desechas. Tú siempre tienes cuidado de nosotros. Ahora, Señor, aceptamos el reto. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oh Dios, satúranos. Satúranos de tu gracia, satúranos de tu poder, satúranos de tu amor. Llena, Señor, el vacío de nuestras almas. Te pedimos el favor en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias.